Hola, como el 30 de enero se cumplen 75 años del asesinato de Gandhi, aquí lo tenemos, os voy a contar por qué ha sido tan importante la historia. Os voy a contar la vida de un gran activista de la no violencia para lograr la independencia de su país, la India, de Inglaterra. Pero en su cabeza tenía además otras metas: acabar con las castas, cambiar la economía, conseguir la justicia social o que entre las religiones hubiese armonía. Rabindranath Tagore, su amigo y poeta, lo llamó Mahatma, que significa gran alma, contra su voluntad, ya que él vivió con humildad. Sus ideas y sus hechos una gran influencia tuvieron en movimientos antirracistas de Luther King en América o Mandela en Sudáfrica, que cambiaron para siempre la forma de denunciar las injusticias. Sirvieron de referencia para que se descolonizaran muchos países de Asia y de África, de las potencias europeas. Su rechazo del poder y su vida en extrema pobreza hacen que se haya convertido en ejemplo de la no violencia, en un revolucionario que ganaba batallas con la razón y las palabras, sin usar las armas. El 2 de octubre de 1869 nació Mohandas en una familia acomodada, en una ciudad costera al noroeste de la India, por Banda. Era el menor de 3 hermanos y tenía también una hermana. Su padre, Karamchand, era el gobernador de ese lugar. Su madre, Putlibai, su cuarta esposa, era austera y religiosa. Para purificarse, ayunaba muchas horas. Mohandas adoraba a la diosa Vishnu, profesaba el musulmán, el jain y el hindú. Los jainistas la no violencia practicaban con animales, personas, plantas, fuego, viento o agua. Lo mismo que su madre le enseñaba: a vivir sin hacer daño, a ser vegetariano y a otras religiones toleraba. A los 13 años lo casaron con Kasturbai, de su misma casta, con quien estaba prometido sin saberlo él desde los 6. Como no tenía mucha afición a los libros, su familia lo envió al Reino Unido para que fuese abogado. Tenía 19 años y por primera vez padre acababa de ser. Prometió a su madre que allí no comería carne. 3 años permaneció. De Tolstoy leyó Guerra y Paz, con el que se carteaba, lo que le serviría para perfeccionar la teoría y la práctica de su doctrina de la no violencia, que llamó Satyagraha, fuerza de la verdad o fuerza del alma. Volvió a su país como abogado, pero ya no sería el mismo, llegaba muy cambiado. Encontró a su familia desintegrada. Su madre había fallecido y su padre ya no tenía la influencia que antes había tenido en la corte principesca. Al defender un caso como profesional, enmudeció al dirigirse al tribunal y no pudo continuar. Le ofrecieron trabajo en Durban, una ciudad sudafricana. No dejó pasar la oportunidad y en 1893 hacia allí se embarcará. Terminado su trabajo, pensó en volver a la India en un mes, pero viajando en tren lo echaron a patadas del vagón por ir en primera clase y se quedó 22 años a defender los derechos de sus paisanos que veía vulnerados en ese país tan lejano. Abrió un bufete de abogados para defender a los asiáticos. Fundó un periódico, The Indian Opinion, como medio de agitación legal y creó el Congreso Indio de Natal. Pero a partir de 1904
su vida dio un cambio radical. Fundó una comuna llamada Tolstoy en las afueras de la capital. Comenzó con su activismo pacífico para oponerse a la ley del registro. Como muchos de sus seguidores, fue encarcelado en varias ocasiones. En 1913 partió de Sudáfrica con sus 4 hijos y su esposa. Había abandonado las ropas europeas como señal de protesta, y aunque los logros conseguidos se perdieran y la política racista se endureció, le sirvió de ensayo para lo que vendría a continuación. Llegó a la India convertido en héroe. En Bombay le recibieron con admiración. El gobernador inglés fue a saludarle. Le dio la bienvenida Rabindranath Tagore. Fundó una comunidad casi monástica, donde la tierra se trabajaba para tener comida y donde a mano se tejía para obtener telas y hacer ropa. Su rueca se hizo muy famosa. Hasta 1919 se mantuvo al margen de la política al ver las intenciones de la dominación británica. A pesar de sus manifestaciones de forma pacífica, casi 400 personas fueron asesinadas y miles heridas al reprimirlas por los disparos de los gurkhas. Se convirtió así en líder nacionalista indiscutible, alcanzando la presidencia del Congreso Nacional Indio, que supo poner al servicio de la independencia. Campañas de desobediencia civil organizó, que le llevaron por 6 años a prisión, pero que le supo a él un honor, ya que se consideró él mismo culpable y se despidió con una reverencia del juez. Cuando salió de la cárcel no reconocía a su partido, pues se había dividido y la unidad entre hindúes y musulmanes había desaparecido. Decidió retirarse de la vida pública para vivir en la absoluta pobreza, con el silencio como compañía. Se convirtió en el jefe espiritual de la India. En 1927 escribió por entregas su autobiografía. Como el gobierno británico quiso cambiar la constitución sin contar con los nativos, Gandhi abandonó su retiro para oponerse a los cambios, logrando que todos los partidos boicotearan la comisión. Y el 26 de enero de 1930, el Congreso Nacional Indio declaró la independencia de la India a la Gran Bretaña. Se encargó a Mahatma una campaña no violenta para apoyar la resolución. Eligió el monopolio de la sal, recorriendo 385 kilómetros para llegar al mar. Ramas verdes los campesinos sembraban en los caminos por donde pasaba este hombre menudo, con su bastón de bambú medio desnudo, al frente de un ejército de paz. A su llegada cogió un puñado de sal, rompiendo el monopolio, convirtiéndose en un símbolo de la desobediencia civil. Diputados y funcionarios dimitieron. Se negaban a disparar los soldados a los manifestantes. Las mujeres se sumaron al movimiento. La campaña terminó con un acuerdo entre Gandhi y el virrey inglés. Se legalizaba la producción de sal y se liberaban casi 100.000 presos. Viajó a Londres con la intención de conseguir un gobierno constitucional en su país, pero su presencia en Reino Unido y su gran acogida popular no supuso avances para su causa, ya que al regresar algunos líderes de su partido estaban en prisión otra vez. Desde la cárcel de Yerbada comenzó un ayuno hasta la muerte, en contra de celebrar elecciones separadas entre hindúes y parias. Sus compañeros acudieron a donde estaba prisionero para firmar un acuerdo con el consentimiento inglés. Decepcionado con los políticos,
Visitaba pueblos lejanos, insistiendo en la educación popular, la prohibición del alcohol y la liberación espiritual. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, Gandhi se opondrá. El virrey de la India la incorporó en los preparativos bélicos de la contienda, sin consultar a los políticos nativos, dimitiendo los ministros de su partido, el Congreso Nacional Indio, por exigir la total independencia para poder decidir su participación. Fue detenido el 9 de agosto de 1942, con revueltas violentas y detenciones en todo el territorio. Por última vez encarcelado, fue la más dolorosa, pues mientras falleció su esposa. Cuando salió en libertad en 1944, era un anciano frágil y muy debilitado. Al terminar la Gran Guerra, con los laboristas gobernando en Inglaterra, negoció su independencia. No pudo impedir que su país, muy a su pesar, se dividiera en dos, India y Pakistán, lo que consideró una traición. Hubo disturbios otra vez entre musulmanes e hindúes al celebrar el nombramiento como jefe del gobierno de Jawaharlal Nehru, su amigo y compañero. Caminó descalzo de pueblo en pueblo, intentando detener las masacres que siguieron a la partición, pero sus esfuerzos solo hicieron que aumentara el odio que sentían por él los dos extremos. Los hindúes en Calcuta contra su vida atentaron. Los musulmanes en Noakhali lo intentaron también. Ayunó unos días en Nueva Delhi para reconciliarlos, pero solo consiguió que su salud empeorase. Así, el 30 de enero de 1948, hace ahora 75 años, las balas disparadas por un joven hindú le alcanzaron cuando se dirigía al rezo comunitario. Como a su nieta había predicho, murió como un verdadero Madhama, saliendo de sus labios la palabra Rama, que quiere decir Dios. En el gran río sagrado de la India, el Ganges, fue enterrado. Fiel a su pacifismo como forma de conseguir objetivos políticos ambiciosos, de la no violencia, sigue siendo un símbolo para generaciones actuales y venideras. Tanta admiración despierta su figura que en 1982 se filmó una película sobre su intensa vida que ganó 8 Oscars y dura 3 horas. 200.000 extras voluntarios se apuntaron para rodar su entierro multitudinario. Solo otros 100.000 más fueron necesarios. Fijaos, 300.000 personas para su entierro. Aquí es la primera foto de él, de pequeño, con 7 años. Este es en Sudáfrica, 1895. Aquí con su esposa, sus 4 hijos y su esposa. Aquí ya un poco mayor. Esta es la imagen que conocemos de él. Aquí está con su rueca, con la que hacía los tejidos. Este es cuando fue a Londres. Esta es la ropa que solía llevar él desde entonces, desde que se dedicó a vivir en una comuna, prácticamente una comunidad casi monástica. Aquí está con Indira Gandhi, que no tenía ningún parentesco con él porque ella era hija de Nehru, del que fue presidente. Lo que pasa es que ella, su marido, se llamaba Gandhi, tomó su apellido. Aquí también está con ella, con Rabindranath Tagore. Acordaos que también os conté que conoció a María Montessori, que por aquella época también estuvo por la India. Había ido a fundar colegios y se quedó allí los años que duró la Guerra Mundial. Como eran italianos, los ingleses los consideraban enemigos. Aquí son imágenes de la marcha de la sal. Fue casi 400 kilómetros andando para romper el monopolio de los ingleses. Aquí tenemos con el Dalai Lama, que fue Premio Nobel de la Paz.
A Gandhi lo propusieron varias veces, pero no se lo llegaron a dar. Cuando parece que en el 48 se lo iban a conceder, fue cuando le asesinaron. Este es un memorial que hay donde están parte de sus cenizas, con flores y sin flores. El Raj Ghat, el padre de la nación, se llama. Este es el palacio del Aga Khan, donde estuvo la última vez encarcelado, que el príncipe Karim al-Husayni lo donó al gobierno el 22 de febrero de 1969. Allí hay un fondo, como una especie de museo, monumento nacional, y allí también es donde falleció su ayudante y su esposa. Estas son también cenizas. Ya sabéis que en la India los queman, los incineran en el río, pero después las cenizas las van guardando. En este caso están repartidas. Aquí están las de Gandhi, están también las de su mujer, las de su ayudante, Mahadev Desai, que fallecieron allí los dos. Ese fue el encarcelamiento más duro. Este es un fotograma de la película con el actor que es Richard Attenborough, en el 82, que tuvo 8 Oscars. Aquí os enseño el mapa de la India. La colonia inglesa ocupaba todo esto, incluso este hueco de aquí, que después fue Bangladesh, se independizó de Pakistán. Lo dividieron en dos. Aquí en Pakistán se consideró que estaba la mayoría de musulmanes y en el resto de la India estaban los de la religión hinduista. Pero fue una división muy artificial. Ocasionó que hubiese más de 1 millón de muertos y más de 12 millones de desplazados, tanto de Pakistán a la India como de la India a Pakistán. Y en esa frontera todavía hay bastante conflicto, unas vallas con alambres de espino, y raro es el año que no hay muertos. Esta es la bandera que adquirió la India, con estos 3 colores que he puesto ahí, que significan el amarillo, color azafrán, más o menos coraje, sacrificio y renuncia. Ellos consideran que los políticos están ahí porque renuncian a cosas materiales, que quieren mejorar la sociedad. El blanco representa la pureza, la verdad, y el verde la fe, la fertilidad, el sol, las plantas, los vegetales, porque ellos son un poco de comer carne, son más vegetarianos. Y luego el chakra Ashoka, que es la rueda de la justicia, que es la que está en el centro de la parte blanca. Las 3 franjas son igual, del mismo tamaño. Significa el dinamismo pacífico, las 24 horas del día, que es lo que representaba Gandhi. Aquí tengo, por si alguien se quiere acercar, el monumento que hay dedicado a Gandhi en Madrid, que lo otorgó el gobierno de la India, lo inauguró doña Sofía el 2 de octubre de 2013. Está entre el Bernabéu y enfrente de la puerta del Palacio de Congresos. Y fijaos hasta dónde llega la violencia todavía, que está sin las gafas. Fijaos que en todas las fotos de él, ya a partir de una cierta edad, llevaba sus gafas características. Pues en esta estatua faltan las gafas. Alguien las ha quitado. Como curiosidad, la tela esta que solía llevar él desde 1921 se llama el dhoti, que mide de 5 a 7 metros de largo por 1,20 de ancho y que se identifica con la pobreza. Aquí tengo algunas frases de él. Cuando me desespero, recuerdo que a través de toda la historia la verdad y el amor siempre han acabado triunfando. Ha habido tiranos y asesinos y durante un tiempo pueden parecer invencibles, pero al final siempre caen. Piénsalo bien, siempre. La más conocida: no hay caminos para la paz. La paz es el camino. He tomado sobre mis espaldas el monopolio de mejorar solo a una persona, y esa persona soy yo mismo, y sé cuán difícil es conseguirlo. La felicidad consiste en poner de acuerdo tus pensamientos, tus palabras y tus hechos. Tiene muchas más, pero yo he elegido esas que me habían gustado. Aquí también tengo
Lo encontré hace poco en una tienda estas de segunda mano. Y si alguien la podéis localizar. La película Guerra y Paz, que es muy bonita, es un poquito larga. Se basa en el libro de Tolstoy. Esta versión es muy buena. Y ahí solo se refleja sobre todo la guerra de Napoleón en Rusia. Y va reflejando a la vez momentos de la vida de la paz y de la guerra. Fijaos, Tolstoy había estado en la antigua guerra, en la anterior guerra de Crimea, y también había vuelto desolado. Y fue a raíz de eso que escribió este libro. Y Gandhi se basó mucho en sus escritos, en las lecturas de lo que él había dicho y en su propia vida para seguir su ejemplo con la no violencia. Bueno, espero que os haya gustado. Un beso.